¿Cómo puedes saber tú que no eres una víctima espiritualmente hablando? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que lo que te están enseñando es la verdad? Porque en un mundo posmoderno en que cada uno tiene su verdad, pues cada uno de esos que dicen tener la verdad pueden mantenerse y decir, vale, esta es la verdad, pero conocemos que solo hay una verdad. ¿Cómo podemos saber si el que está allí a cargo en la administración de la grey del Señor, el pastor, el anciano o cualquier persona que esté liderando esa congregación no es un ladrón, no es alguien que está extrayendo lo sagrado? Vamos a ver a través de la palabra en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 12, y voy a estar exponiendo con la ayuda del Señor este tema. Dice la palabra del Señor que los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. No tomaban en cuenta al Señor. Los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Pero para poder explicarte esto, debo de hablar un poco del contexto. Imaginémonos que Dios en este tiempo nos obliga a ir a la iglesia. Y para poder tener una comunión con Él, nosotros no podemos llegar a la iglesia de cualquier manera, sino que debemos de ir a la iglesia con algo para poder tener esa comunión con Él. ¿Qué es ese algo que en este contexto Dios nos lo está pidiendo? Pues nos está diciendo de que como somos pecadores, debemos de coger un animal especial, consagrado al Señor, estipulado por el Señor, no cualquier tipo de animal, sino el animal que Dios ha escogido, que debemos de llevar, un animal con unas cualidades sin defecto, y debemos de llevarla a la iglesia. Ahora llegamos a la iglesia y con ese animal nosotros podemos recibir de alguna manera el cubrir los pecados que tenemos, recibir en ese contexto en el cual estoy tratando de meterte para poder exponer este pasaje, recibir esa reconciliación con el Señor. Así que no podía ir de cualquier manera a esa iglesia. Ahora, la otra forma, después de haber yo presentado ese cordero, ese sacrificio, de haber presentado el sacrificio al Señor, ahora yo debo también poder venir con una ofrenda o un sacrificio voluntario. ¿Para qué me servía este sacrificio voluntario? Pues para pedir salud, para tener comunión con el Señor, un sacrificio de paz. Entonces tenemos dos tipos o dos medios por los cuales Dios ha diseñado que obligatoriamente como creyente debo de ir a la iglesia y debo de traer esos sacrificios a Él. Uno obligatorio, que es para cubrir mis pecados por la muerte de ese animal. Yo pongo las manos sobre el animal, confieso mis pecados, me arrepiento y el animal muere. La sangre es el pago de mi pecado. Yo me puedo dar cuenta de las consecuencias que tiene mi pecado. Esa sangre, el pastor, en este caso, coge y lleva esa sangre hasta el lugar santísimo, porque yo no puedo llegar allá. En esta iglesia en la que nos encontramos, hay solamente en ese lugar donde habita Dios puede entrar el pastor. Y ahora el pastor lleva la sangre, yo no tengo acceso a la presencia del Señor. Pero la única forma en que yo pueda reconciliarme es con la muerte de ese animal. Y la única forma en que yo pueda tener una comunión, una forma de expresión de adoración, es a través también de un sacrificio. Yo traigo ese sacrificio de paz que es voluntario, que no es obligatorio, que es voluntario, que es si nace de mi corazón, vengo y le presento ese sacrificio al Señor. Pero obligatoriamente Dios ha estipulado de que tengo que venir una vez al año a presentar ese sacrificio al Señor, y voluntariamente cuando yo quiera, no solamente una vez, puedo venir las veces que quiera presentar ese sacrificio. Entonces, ya metidos en este contexto, quiero volver aquí al texto
Los hijos de Elí eran unos perversos, pero ¿por qué eran perversos? Dice la palabra que no tomaban en cuenta al Señor. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote, el que estaba allí en esa iglesia, que en ese tiempo era el lugar donde Dios se manifestaba, el modelo que Dios había establecido, era el tabernáculo. En otros tiempos era el templo del Señor, pero la forma en que Dios había establecido para tener relación y comunión con Él era esta, en este tiempo. Así que Elí, el sumo sacerdote, está allí, tiene 2 hijos, sus 2 hijos son perversos, dice la Escritura, en otro son malos, son gente impía, son unos sinvergüenzas que están al servicio del Señor, pero no lo toman en cuenta, no obedecen al Señor. ¿Por qué? Vamos a ver desde el 13 al 14 de Primera de Samuel, capítulo 2, del 13 al 14. Dice, las costumbres de estos sacerdotes eran las siguientes. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla. Entonces, no quiero correr, quiero que podamos observar el texto de que ellos tienen una costumbre, dice la costumbre, no lo que Dios ha establecido. Primero, está mandando a su criado a que ese sacrificio que está trayendo el creyente de ese animal allí en el altar del sacrificio, está mandando a otro. Cuando él, como sacerdote, debe de ir, va su sirviente. Ahora, la carne, el sacrificio, se está cociendo. La palabra del Señor, el orden del Señor había estipulado de que la carne se tenía que cocer. Pero no, aquí lo está mandando en el momento, no se ha cocido. O sea que ya vemos un menosprecio a la voluntad del Señor, al señorío del Señor. Y este ayudante metía el tenedor en la olla donde se estaba la carne, después de haber despedazado al animal y haberlo puesto allí en esa olla, él mete el tenedor y el sacerdote tomaba todo lo que enganchaba el tenedor. Dice la Escritura que de este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo, que era el lugar donde estaba el tabernáculo, el templo, el lugar de la presencia del Señor. Con todos los creyentes, con todos los adoradores, tomaban todo lo que quisieran. También la palabra había estipulado que en este sacrificio, que era el sacrificio voluntario, que era el sacrificio de paz, ellos no podían tomar de todo lo que quisieran. Había sido estipulado de que ellos debían de tomar la parte del pecho, el pecho del animal o el muslo derecho. Pero no, aquí ellos están diciendo en la Escritura que toman todo lo que quieren con todos los israelitas. Por eso hemos introducido el texto en el 12 donde nos dice que son perversos porque no toman en cuenta al Señor. ¿En qué sentido? En lo que estamos explicando. Además, dice el versículo 15, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirles que estaba para ofrecer el sacrificio. Dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Así que no solamente ya hay varias formas, desde el versículo 13 nos está diciendo cuál era la costumbre, en qué estaba incidiendo, pero para poder entender el texto debemos de saber qué es lo que nos dice la palabra, cuál es el orden del Señor. Y ahora, en este caso, ya ni siquiera dejaban que estuviese cocida, sino que iban en progreso. Ahora ya, antes de que viniera el creyente con ese sacrificio, sea voluntario de comunión, de paz, porque Él es el que lo va a presentar, pues ya le están quitando. Dámelo para el asado. No la quiero cocida, sino cruda. La palabra, como Dios había estipulado, debía de ser cocida primero y después entregada al sacerdote que estuviese presentando ese sacrificio allí. Y el hombre, el creyente que si está allí en ese momento
ofreciendo y venía a presentar el sacrificio que Dios había mandado, mira lo que le dice. El hombre le contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, porque luego podrás tomar todo lo que desees. Aquí también vemos en el creyente un desconocimiento de la palabra del Señor, y en cierta forma también no está tomando en cuenta al Señor. Claro, como es el sacerdote, que es el que lo está pidiendo, sin embargo, el creyente que está trayendo ese sacrificio sí sabe y le dice: no, espera que se queme la grasa, porque también el Señor había estipulado que se debía de quemar, de consumir toda la grasa del animal. Pero ellos querían la carne cruda con grasa para un asado, para ellos mismos. Pero el sacrificio que Dios había establecido era que se ponía la carne, se cocía y la grasa se tenía que consumir, la sangre que se tenía que presentar. Para Dios era la sangre y la grasa consumida como un olor fragante al Señor. Y después, sí, el pecho cocido para el sacerdote, el muslo para el sacerdote, el muslo derecho que lo haya presentado, y el resto del sacrificio se lo llevaba el ofrendante, el creyente. Pero no, el creyente le dice: no, espérate, que se queme al menos la grasa y después te llevas todo lo que tú quieras. Pero la respuesta era: dámela ahora mismo, porque de lo contrario te la quito a la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían al Señor. El tratar con desprecio las ofrendas del Señor es un pecado grave. El no entender el orden que Dios ha establecido en este contexto, ellos están pecando, ellos están cometiendo una violación y un abuso de autoridad. Y ahí también hay una evidencia clara de un desconocimiento de la palabra del pueblo. Aunque hay una pequeña lucidez en este creyente que dice: no, espera que se queme la grasa, sabe algo. El otro seguro que lo sabe, pero lo está menospreciando total. Pero este creyente está pecando en este sentido también, de la misma manera que los sacerdotes están pecando. Así que el Señor dice aquí en su palabra que era un pecado grave. Es un pecado grave. Como creyentes, nosotros no podemos permitir un abuso espiritual de aquellos que se denominan y que podemos pensar de que son pastores. Porque hasta un ateo ciego espiritualmente puede percibir claramente aquellos que son falsos, porque por lo que ellos dicen por su boca, a veces es muy fácil deducir: este. Pero hasta un ateo, un inconverso, los vemos en las redes sociales, esos videos que ponen allí los inconversos riéndose y burlándose de aquellos que se dicen ser pastores. Pero el problema radica es cuando no es tan claro ni tan evidente, sino que es sutil, sino que lo que estamos escuchando parece ser cierto, parece ser real. Incluso podemos decir: amén, espera, yo voy a hacer esto, y después hacemos lo que tú dices, porque lo que yo creo que se hace esto. Entonces, ¿cómo podemos entender quién está abusando espiritualmente? ¿Cómo vamos a seguir permitiendo los abusos espirituales? ¿Cómo vamos a seguir teniendo esta apatía espiritual con algo tan importante? Porque tomamos en cuenta nuestra salud, nos preocupamos por ella. Se hace ejercicio, se cuida la dieta espiritual. Yo no me estoy refiriendo de
en este sentido a que si no tenemos en cuenta vamos a perder la salvación. No, me estoy refiriendo en aquellos que no han conocido la salvación y que pueden estar en esta iglesia, allí, durante años siguiendo una liturgia y una ortodoxia sin ser salvos. ¿Cómo? Sí. Podemos llegar incluso a la presencia del Señor y llegar a decirle: Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos, si en tu nombre, y el Señor va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que sí, es cierto de que podemos estar sentados en una congregación escuchando un falso pastor, un falso predicador de la palabra, y ser tan sutil que en el fin de los días escuchemos del verdadero pastor: apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, aquí la Escritura nos enseña de que desde tiempos, desde los jueces, y después, en el tiempo de los reyes y en estos tiempos postreros, esto ha prevalecido y seguirá prevaleciendo. No va a desaparecer porque estemos aquí diciéndolo. No, el Señor dijo que en los últimos postreros tiempos iba a aparecer estos falsos profetas y que no deberíamos dejarnos engañar, que vendrían muchos falsos cristos. Y a veces pensamos que los falsos cristos vendrán como esos predicadores que vemos por ahí vestidos de cristos, pero un falso Cristo es también aquel pastor que esté predicando de un falso Cristo. Si yo como pastor estoy predicándole a la congregación donde Dios me ha puesto a administrar y predico un falso Cristo, un falso evangelio, pues es un falso Cristo y muchos serán engañados. Y la Escritura nos anima, el mismo Señor nos anima, nos dice: no os dejéis engañar. Pero aquel que ha conocido la verdad nunca será engañado. Pero sí es cierto de que el que no lo ha conocido está siendo engañado y está siendo abusado espiritualmente. Pero desde el Antiguo Testamento podemos ver a hombres allí en el tabernáculo, en el templo del Señor, donde está la presencia del Señor, abusando espiritualmente del pueblo y impidiendo que el pueblo no tenga esa adoración, esa expresión voluntaria que ellos están teniendo. Pero muchos ministros, entre comillas, pastores, entre comillas, y ya no por nombrar a aquellos que tienen un título más alto que los super saiyajin, sino en aquellos que no son tan evidentes. No son tan evidentes que, como les digo, si un ciego espiritualmente y un ateo que no conoce al Señor puede señalarlo y decirle: ¿qué es lo que está haciendo? En aquellos que no son tan sutiles y que parece ser que están bien. Elí, el gran sumo sacerdote, el padre, el papá de estos dos sacerdotes, dice la Escritura en el versículo 22 que era muy anciano y se enteró de todo lo que estaban haciendo sus hijos al pueblo de Israel. Incluso agrega algo más. Incluso estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres que estaban a la entrada del santuario. Y les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Y esa fue la exhortación que este administrador, y por de pronto traerlo a este contexto, ese pastor que está allí para predicar la palabra, para hacer cumplirla, para denunciar el pecado, aquel padre como pastor de su propia casa, ese sacerdote, ese sumo sacerdote que conoce la palabra del Señor, su conclusión no es nada bueno lo que se habla y no es una buena conducta.
cuando lo que debería es denunciar el pecado y no decir lo que es mala fama, lo que habla el pueblo, sino que es un pecado directo contra el Señor y haberlos tomado y haberlos ajusticiado conforme a la ley en el contexto en el que él se encontraba. Esto es lo que debía de hacer, denunciar el pecado de sus hijos claramente. Pero no, él no quiere que se le vaya la ovejita, él que sus hijos no se ofendan, es mala fama. Y es mala fama lo que se escucha en el pueblo evangélico, en aquellos que abusan de su autoridad y están expropiando los bienes de los creyentes, tomando de la ofrenda, imponiendo cosas y quitando a la fuerza, como estos jóvenes quitaban a la fuerza esas ofrendas que hacían. Se están impidiendo hoy en día en esos falsos pastores, en esos falsos cristos que se venden, colocando el mensaje en el centro del hombre, en lo que quiere el hombre, lo que quiere el pastor. Lo que quiere el pastor son buenas comodidades. Lo que quiere el pastor es todo lo que a ti te falta. Todo lo que él quiere, y el pueblo dice, bueno, ese pastor vamos a entregarle. Deja que haga esto, no, vamos a entregarle. Y sí vemos abuso espiritualmente. Hay abusos espiritualmente hoy en día en el pueblo evangélico, pero no son de los nuestros. No son pastores reales, acordes al evangelio de Cristo, porque a eso no nos ha llamado el Señor, a enriquecernos con la fe de otros. Eso no nos ha llamado el Señor, a abusar de la necesidad que tiene el otro, porque aquí el pueblo venía con una necesidad a presentar la ofrenda. Ellos traían una necesidad de tener una comunión con el Señor y ellos le están impidiendo esa comunión. Ellos traían esa ofrenda para poder cubrir sus pecados, para poder encontrar el perdón de parte del Señor en el contexto de la ley, para cubrir, porque no obtenían el perdón absoluto, pero en este contexto sí lo decía la palabra del Señor, que obtenían ese perdón, esa reconciliación con el Señor. Así que hoy en día, si están abusando de ti espiritualmente, si te están pidiendo y pidiendo y pidiendo, es porque ven una necesidad en ti. Ellos querían salud y tenían que traer ese sacrificio para pedir, para recibir de parte de Dios. Ellos necesitaban un bienestar, una prosperidad, ellos traían para pedirle al Señor. Ellos necesitaban esa comunión espiritual con el Señor, esa forma de adorar al Señor. Esa era la forma en ese contexto. Y hoy en día esos falsos predicadores, de esos falsos cristos, están abusando de la necesidad del pueblo. Si tú necesitas sanidad, da. Si tú necesitas prosperidad, da. Si tú necesitas ser bendecido, da. Y incluso en muchos casos y en muchos videos vemos de que viene ese ofrendante inocente, ese que no está firme en la verdad del evangelio, viene con su ofrenda y los vemos diciendo, no, tú quita, tú hazte de allí. No, eso no es lo que estamos pidiendo, porque estamos pidiendo más, abusando. Gente perversa no son pastores. No son aquellos que cargan y predican la verdad. Estos que imponen. Si te están pidiendo algo para recibir algo a cambio, ese no es el verdadero evangelio. Ya lo hemos recibido todo. No tenemos que hacer nada para la salvación. No tenemos que pagarle al Señor. Otra cosa es que de nuestro corazón voluntariamente ofrendamos al Señor para el sostenimiento de la obra del Señor, pero no en el sentido de que en un abuso, como lo podemos estar viendo en este contexto en el cual nos estamos viendo en el sistema de esta pandemia que estamos viviendo, cuando el énfasis es en lo que tú
tienes que dar para poder sostener. Si seguimos aplicando la ley, ¿por qué no aplicamos la ley de esas ofrendas que se están recibiendo? Y ahora ha llegado el tiempo en que se le dé la ofrenda y se le dé a todos aquellos que tienen necesidad. ¿Dónde está la iglesia aportando y dándole a aquellos hermanos que tienen una necesidad? Pero no, seguiremos siendo abusados espiritualmente si desconocemos la palabra del Señor. Pero claro, no entendemos de que así como los hijos de Elí eran perversos porque no tomaban en cuenta al Señor, cualquier evangelio donde Jesucristo solamente sea ese Salvador que está allí para salvarme y para darme todo, y yo recibo y recibo y no es Señor. No es Señor porque el mensaje es centrado en el pastor o es centrado en la oveja que quiere ese asado, esa carne con grasa, esa carne ese mensaje evangélico que te hace sentir bien, porque eso es lo que quiere. Segunda de Pedro capítulo 2 nos habla de esto también. Nos dice el versículo 10 que este tipo de falsos pastores desprecian la autoridad del señorío del Señor. Porque todos aquellos que predican a este Cristo, que es solamente un Cristo que te salva, pero no es un Cristo que es Señor también, pues es un falso Cristo. Podemos recibir del pastor un mensaje teológicamente que parece bien, que podemos escuchar mensajes de que ellos creen en Dios, que incluso creen en el plan redentor de que Cristo murió en la cruz del Calvario por ellos y que derramó su sangre preciosa y de todo, pero no se oye el mensaje central de lo que es el sacrificio de reconciliación, de por qué murió Cristo, para reconciliarnos, y viven totalmente reconciliándose, nunca llegan a una reconciliación, y es más, el mensaje es muy difuminado, entonces está siendo abusado espiritualmente. Yo te animo a que tomes conciencia y te afirmes en la salvación. Porque si estás sufriendo esta situación, estás siendo abusado espiritualmente. Porque Cristo ya nos reconcilió en la cruz del Calvario. Y nuestra comunión debe ser constante delante de Él. Si el mensaje en la congregación siempre, el 100% o digamos el 90% del mensaje de la congregación es lo que tú tienes que dar y dar y dar y dar, pero estoy hablando de dar físico, no de dar espiritual o dar otros tipos de cosas que podríamos dar, sino dar físico. Y no importa cómo incluso tú estés en el estado espiritual en que tú te encuentres, pero lo que tú tienes que dar. Cuando el énfasis es ese, y cuando en la Santa Cena, no importa si no tomas la Santa Cena, no importa si tú no conmemoras el sacrificio de Cristo, que es una orden de parte del Señor de hacer esto en memoria de Él, y no importa cómo estás tomando la Santa Cena, si a tu pastor, entre comillas, no le importa esto, pero sí le importa cuánto tú estás dando, tú estás siendo abusado espiritualmente. Porque hoy no importa eso. Hoy cualquiera puede tomar la Santa Cena. No hay el poder reverenciar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto es lo que estaba pasando en este contexto, en este pasaje. Porque el cordero que estaba siendo sacrificado, que estaba muriendo, estaba representando en nuestro contexto a nuestro Señor y Salvador. Pero hoy lo que importa es lo que se puede sacar y lo que también el pueblo puede entregar, porque el pueblo tampoco está centrado. Si ya sus líderes están perdidos, pues es lógico
Pero aún en este contexto, en otra ocasión, presentaremos que hay personas aquí, como es la madre de Samuel, que es personas que están siendo adoradores, oradores. Así que no podemos llegar y decir, bueno, es que nos presentamos ante el Señor y le decimos, no, es que fue culpa de mi pastor, que él no me enseñó, o culpa de mi papá, que él no me exhortó. Todo tiene su tiempo. Y hay creyentes que viven siempre en la leche espiritual. ¿Y por qué viven en la leche espiritual y no crecen? Es porque nunca han nacido de nuevo. Y el problema de esto es que el Señor trae juicio tanto para aquel que está presentando un falso Cristo y tanto para aquel que está como sacerdote y está haciendo mal las cosas según como a él les parezca. Menosprecia todo como Dios lo ha establecido. Le da igual. El Señor allí trae una palabra. Así dice el Señor. Y le dice a Elí, tú has engordado a tus hijos. Y hoy en día se engorda a estos falsos pastores y se engorda la congregación porque siguen el mensaje que ellos quieren escuchar y quieren oír, que es la vanidad, que es la arrogancia, la jactancia de aquellos que quieren seguir viviendo en los deleites de la carne, en lo que podrían ser bendecidos aquí en la tierra. El enfoque, si el enfoque es ese, las congregaciones están llenas, pero el enfoque aquí es que alguien muere por culpa del pecado. El enfoque en nuestras congregaciones, en el Evangelio, debe ser el sacrificio de Cristo. Si no, no tiene sentido la liturgia y no tiene sentido incluso la ortodoxia, no tiene sentido, todo es una religión más. Y es más, aquí en este contexto, el Señor también dice, harto estoy de los sacrificios, de la grasa quemada, aunque lo hagas así, si no hay un arrepentimiento verdadero, estás en una religión más. Porque para el Señor es mejor la obediencia que tanta religión. La obediencia está directamente, proporcionalmente con el señorío de Cristo. Cristo es tu Salvador. Gloria al Señor. Pero para muchos, Cristo es un Salvador. Pero sus vidas manifiestan lo mismo que los hijos de Elí. No toman en cuenta al Señor, como dice aquí 2 Samuel capítulo 12. ¿De qué sirve estar presentando sacrificios cada reunión que nos reunimos si Cristo no es conmemorado acorde como Él lo dice? Estamos simplemente honrando a los hombres, engordando el púlpito de algunos, centrándonos en pastores que no son nuestro verdadero pastor y Señor. Pero por culpa, 2 de Pedro capítulo 2:2 dice que por culpa de todos estos falsos maestros y creyentes, el Evangelio es blasfemado y se habla mal del camino de la verdad. No podemos callarnos. Debemos de denunciar el pecado. Como ministros de Cristo debemos de denunciar el pecado en la congregación. Pero hoy la disciplina es esta. Como Elí, la disciplina hacia sus hijos es, hijo, es una mala conducta. No hagas eso. No hay disciplina en las congregaciones. Y si lo disciplinas, él se puede ir a otra congregación, porque allí lo van a aceptar con los brazos abiertos. Total, necesitan es que hayan más miembros, que hayan más personas, pero no le importa tu vida espiritual. No le importa si has salido de disciplina de otra congregación, no le importa ni siquiera quién eres. Puede estar allí durante años, con tal de que tú sigas dando tu vida espiritual, no le importa. Entonces están abusando espiritualmente de ti. ¿Qué podemos hacer entonces?
¿Qué podemos hacer si nuestro pastor, cómo podemos discernir si es un hombre perverso? ¿Qué debemos hacer en este contexto? Dios denuncia el pecado, trae las consecuencias sobre la familia de Elí. Sus 2 hijos mueren y como en el mensaje pasado que hablé, cuando Dios no responde, allí vemos cómo mueren los hijos de Elí con el arca. Pero ellos se preguntaron por qué Dios ha permitido esto cuando perdieron el arca, cuando perdieron la batalla. Pues este es el contexto de ese mensaje, que se ha corrompido el sacerdocio. Se está predicando un falso evangelio tan sutil introducido en las congregaciones. Y el pueblo dice a todo amén. A todo dice amén. Y si tú dices amén a todo, pues vas a sufrir también las consecuencias. Porque el sacerdocio entero fue llevado al juicio con el Señor. Dice que el Señor decidió traer el juicio. También dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14, que los creyentes que no están estables en Cristo, los que no están estables, son engañados y seducidos por este tipo de falsos pastores y de falsos cristos que están predicando. Son seducidos, ¿por qué? Por su evangelio que te motiva, tu evangelio que te gusta, tu evangelio que tú vas diciendo amén, amén. Pero con él, con el amén y con tu pastor, te vas a encontrar con el buen pastor que te va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad. Así que, hermano, nuestro primer deber es reconocer que separado del buen pastor, nada podemos hacer. Nada, no podemos orar porque dice la Escritura que no sabemos cómo pedir como conviene, sino que el Espíritu Santo nos dará cómo pedir como conviene. Eso es tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a saber pedir como conviene si no sabemos ni conocemos la palabra? Si lo único que conocemos de la palabra es lo que nos dice el pastor los domingos, o el pastor que vemos en YouTube, en las redes sociales, cualquier red social que tú estés viendo. Debemos de tener comunión con el Señor. Debemos de afirmar nuestra fe. Si hemos sido salvos, nosotros tendremos hambre y sed de justicia y no esperamos hasta el domingo para poder alimentarnos. El que ha nacido de verdad, el que es creyente, tiene toda la semana hambre y deseo de conocer al Señor. Él está reconociendo que no puede hacer nada. Cuando se reúne el domingo, va allí, es adorar al Señor con todo el cuerpo de la iglesia. Pero lo primero que debemos de hacer es reconocer que no podemos hacer nada separado de Él ni orar. No podemos leer la palabra del Señor porque necesitamos la interpretación correcta, acorde a todo el contexto y a toda la palabra del Señor. Tampoco podemos adorar porque el mismo Señor Jesús le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Y hay mucho creyente que está siendo abusado espiritualmente porque incluso sus adoraciones, sus cantos no tienen ningún sentido de adoración al Señor. Es todo centrado en lo que abre los cielos para que me bendigas. Yo no estoy diciendo de que pueden haber este tipo de canciones. ¿Cuál es el centro de nuestra adoración? ¿Cuál es el centro de por qué nos reunimos? ¿Por qué traemos esas ofrendas? ¿Cuál es mi corazón cuando ofrendo al Señor? ¿Mi ofrenda al Señor solamente es lo que doy? ¿Dónde están los frutos que confiesan su nombre? ¿Cuál? El confesar que Jesucristo es el Señor, pero no es ese tipo de confesión, porque el mismo Señor lo dice en su palabra. Te dijimos: Señor, 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 ábrenos. Apartados de mí, hacedores de maldad. No, es Señor cuando Él es el Señor de tu vida aquí en la tierra. Si Él es el Señor de tu vida, evidentemente que es también tu Salvador.
pero todo el mundo quiere un Salvador sin un Señor. Lo segundo que debemos saber es que nada podemos hacer si no lo reconocemos como Señor. No en el sentido que he dicho, sino en el sentido de con nuestra vida, con nuestros frutos de arrepentimiento. No seguir siendo la misma persona, porque hay versiones cristianas. Eso es como el software. Hay creyentes que se han quedado con un software antiguo. Siguen teniendo el mismo software. Están en DOS, están en Norton y siguen con ese evangelio. Y no me refiero de que haya un evangelio nuevo. Me estoy refiriendo es que su forma de ejecutar el evangelio en sus vidas siempre es el mismo. No vemos un evangelio, un crecimiento en sus vidas. Están estancados espiritualmente y siguen siendo abusados espiritualmente porque no toman en cuenta al Señor, ni sus ministros, ni ellos mismos se apersonan, ni escuchan el llamado del Señor. Así que lo primero es reconocer que separados del Señor nada podemos hacer. No podemos orar, no podemos escudriñar la palabra, no podemos adorar, no podemos ser salvos si Él no nos salva. Y lo segundo, que nada podemos hacer es si no lo reconocemos en nuestra vida. Así que tenemos un buen pastor. Gracias al Señor tenemos un buen pastor, porque los demás, todos somos unos asalariados. Todos salimos corriendo, como dice la Escritura, solamente uno dio la vida por el pueblo. Solamente uno es el buen pastor. Los otros somos administradores de su grey, siervos de Jesucristo, siervos inútiles. Es como nos dice la palabra que somos. Otros quieren otro tipo de llamado y se autonombran. No que el Señor los haya nombrado. Lo que el Señor dice es que tenemos un gran sumo sacerdote. Lo que el Señor dice en su palabra es que en este contexto que estoy leyendo, el pueblo era abusado y se estaba impidiendo de que el pueblo se reconciliara, que el pueblo presentara adoración al Señor. El Señor denuncia esto y dice que estos ministros están engordándose, se están engordando de las ofrendas, de la necesidad del pueblo. Pero el pueblo también peca al dejarse abusar y al no tomar en cuenta por sí mismo las herramientas. Sin embargo, si están abusando de ti económicamente, si están abusando de ti laboralmente, si están abusando de ti incluso los alimentos y te ves que te inflas y te engordas, toda clase de abusos reaccionas. Pero no reaccionas ante un abuso espiritual es porque estás ciego y necesitas salir de allí. Ellos podían cubrir sus pecados, pero nunca este sacrificio pudo traer una redención y una reconciliación. La ley, ellos no podían. Y hoy en día, nosotros, al escuchar un evangelio que no está centrado en Cristo, tampoco se está impidiendo de que el pueblo, en estas almas inestables estoy hablando, no en aquel que conoce al Señor y Salvador, no en aquel que ha sido salvo, sino aquel que es inestable, inconstante, aquel que es de doble ánimo, aquel que no ha nacido de nuevo, a ese me estoy refiriendo. Así que Cristo es suficiente. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Él nos representa bien delante, en ese lugar donde está con nuestro Dios y Padre. Pero Él no se quedó allí en una cruz. Él ha resucitado. No podemos simplemente quedarnos en un evangelio de que Cristo es cierto, que debemos de conmemorarlo, recordarlo, mantenerlo en nuestra memoria y cuando sea la Santa Cena, nosotros estar en comunión y en paz con Él. Pero debemos de verlo donde está, sentado a la diestra de nuestro Dios y Padre, intercediendo por nosotros. Allí está la sangre suya, pagada por nosotros, comprada
con lo que nos ha reconciliado, con lo que nos ha salvado. Y nosotros en eso podemos venir y entrar hoy día libremente. Pero muchos, cuando tienen esta oportunidad que no tenían ellos, que dependían de estos, prefieren estar allí, atados a una relación de un hombre, atados a una religión de domingo y no a una comunión entera con el Señor, que es el buen pastor. Hemos obtenido redención para siempre. Hemos sido reconciliados para siempre. ¿Pecaremos? Sí. ¿Somos pecadores? Sí. Pero obtenemos paz para con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es que entonces nos quedamos en ese versículo y seguimos en la misma maldad, perseveraremos en la maldad de ninguna manera, sino que si fallamos, tenemos un gran sumo sacerdote y pedimos que nos limpie de toda maldad. Pero cuando tenemos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en aquel que nos ha rescatado, en aquel que nos ha comprado, ¿para qué? ¿Para ser salvos solamente? No, para servir a Dios en esta vida y en la venidera. Para eso hemos sido comprados, salvados, porque tenemos a ese mediador de este nuevo pacto que sí sirve, que no necesitamos a un hombre que se interponga por en medio de nuestra relación. Es cierto que nosotros somos sus instrumentos, pero no somos el centro del Evangelio. Somos un púlpito, un micrófono, un instrumento y no más. La gloria es para Él. Él es el buen pastor, a Él es el que debemos de seguir. Y dice su palabra que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Esto es obediencia, oír su voz. ¿Dónde vamos a escuchar su voz? ¿Cómo estamos escuchando su voz? Así que empezaba yo, y con esto termino, si estamos siendo abusados espiritualmente, si nos sentimos así que no crecemos, es porque no hemos ido al buen pastor. No entendemos el sacrificio y cómo se ha hecho verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos permitiendo que abusen de nosotros y también nosotros somos culpables de este abuso espiritual al desconocer las Escrituras, al desconocer y al ser apáticos espiritualmente, al tener una comunión con el Señor en una liturgia de que yo voy, hago, presento esto y ya está. Y si allí me piden, pues yo doy. Si a mí me dicen, pues yo hago. Y tenemos una transacción menospreciando el señorío de Cristo. Bien dice 2 de Pedro 2:10, vuelvo a nombrarlo, desprecian la autoridad del señorío de Cristo. Es necesario entender la disciplina del Señor, es lo mejor que nos puede venir a nuestras vidas. Es necesario entender el motivo por el cual nosotros nos estamos reuniendo. ¿Para qué nos reunimos como iglesia? Para conmemorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y para conscientes de saber de que ha resucitado, de que tenemos un gran sumo sacerdote, conscientes de que en toda la semana hemos tenido comunión con Él. Entonces, nosotros conoceremos a nuestro buen pastor, a nuestro gran sumo sacerdote, y nuestras ofrendas serán de corazón, no impuestas por ningún hombre, de corazón porque Él ha escrito sus leyes en nuestros corazones, porque Él ha escrito sus leyes en nuestras mentes, porque Él nos ha dado un espíritu nuevo. Habremos nacido de nuevo cuando entendamos de que no hay nada que tengamos que hacer o podamos hacer para obtener una salvación tan grande, pero que también debemos de entender de que teniendo una salvación tan grande, acudimos voluntariamente a obedecer a nuestro buen pastor y Señor. Que el Señor te bendiga.